Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. No es fácil estar en los planes de Dios y no es fácil estar en la metodología de Dios, porque nos enamoramos de la puerta ancha, nos enamoramos de los vicios, nos enamoramos de la vida fácil, nos enamoramos de la vida de apariencia. Yo siempre he dicho que si usted llega en su casa, cuando se coloca la pijama, se mira al espejo, se está cepillando, mientras que seca las manos y es feliz totalmente, ahí es donde usted dice: yo soy feliz. O por la mañana cuando se despierte usted y despierte feliz, porque encontrarme con alguien y me pregunta: ¿cómo está usted? Muy bien. O usted le dirá como responde el Padre John: ¿cómo está usted? Bien, por un lado, y por el otro: muy bien. Pero la realidad es cuando usted queda solo, cuando se enfrenta a la realidad de su vacío, de su soledad, donde no hay máscara, donde está un espejo que le pregunta y le cuestiona. Ahí, al final de la noche, depende cómo termine el día, podremos decir muchas cosas. Amén. Para mí el termómetro de la vida es como amanezco. O sea, no hay cosa más hermosa que cuando despierto con el gozo de mi Señor, digo: muy bueno el día va a estar. Bueno, pero ¿por qué tocó el tema? Los regalos de Dios. ¿Por qué llegó José en la vejez de Israel? Y él armó sus planes, lo quiso, llegó en un tiempo regalado por Dios. Me imagino que se hizo el hermoso plan de que lo iba a acompañar su hijo, de que iba a ser el hijo de su vejez, que iba a ser el bordón. Pero resulta que Dios tenía unos planes y se enamoró del joven, lo quiso como debe quererse un hijo, darle lo mejor como debe lucharse por un hijo. Y sus hijos le cogieron, sus hermanos le cogieron algo que se llama envidia. Pero eso existía en el Antiguo Testamento, ahora ya no existe. Amén. Eso existió en Caín, pero ya no existe. Le apuesto que a usted les tocó toda la herencia y sus hermanos no le dijeron nada. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos. No hay ningún inconveniente. En la casa, todo el mundo decía que yo era el consentido, pero eso era pura mentira. Cuando le preguntaban a mi mamá cómo se llaman sus hijitos, entonces ella, por ejemplo, decía Javier, Fanny, Johncito, Edwin, o sea, así, pero no, el consentido no fui yo. Amén, nunca. Amén. E hizo una túnica con mangas. Y al ver sus hermanos que sus padres lo prefería a los demás, empezaron, mire esta palabra tan horrible, odiarlo. Hay gente que a usted lo odia sin límites y le negaban el saludo. Me estoy haciendo un doctorado, la matrícula es gratuita, es una disciplina todos los días. Oye, yo me quiero ir de esta vida feliz. El año pasado fue un año muy feliz para mí y este año estoy, ¿cómo yo me construyo en la felicidad? ¿Cómo yo soy feliz? No para los demás, sino para mí. Usted no sabe cuando yo despierto bien, feliz, lo que siento en el cuerpo. La palabra, la última Coca-Cola del desierto me queda a mí en pañales. Cuando despierto con ese gozo de Dios. Me acuerdo cuando a mi papá le decían: este chino va a ser un berraco. Y mi papá decía: así como va, aunque sea para presidente de la república sirve. Entonces, ¿cómo hago ese curso para ser feliz? ¿Cómo entender que cada problema, cada palabra
tiene una película maravillosa que es para mi bien. El mundo puede organizar planes de muerte, puede organizar planes de desgracia, planes de ruina. El mundo es un mundo perfecto en la destrucción. Sus hermanos transhumaron a Siquem con los rebaños de su padre Israel. Y dijo a su hijo José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. El plan perfecto de los hombres. José fue tras sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos lo vieron desde lejos, ¿no? Mire esta hermosura de palabra. Y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Hijos, recuerda que quien le hizo brujería le maquinó la muerte, la destrucción, acabarle su familia, acabarle sus hijos. Entienda que el que fue y pagó una maldad para destruirlo es porque esta palabra es clara en la guerra espiritual. Lo odia. Todo mundo lo ve pendejo, todo mundo lo ve suave, pero la maldad es hecha para matar y destruir. No sé cuál es el punto que le ven fácil. Maquinaron la muerte, se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué para sus sueños. ¿Por qué contamos nuestros sueños? Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. ¿Para qué le quitamos la vida? Cuando uno está en los planes de Dios, los ángeles de Dios aparecerán. Ahí apareció Rubén. Hay personas que se convierten en una bendición para uno. Cuando era diácono, saliendo del terminal de Tunja, me cogieron 4 bandidos. Y no sé cómo apareció un taxista. No sé cómo, mi Dios, yo tengo ese recuerdo que se vinieron, yo vi los puñales. Yo era diácono y venía de una misión en Pauna. Y eso eran como las 8 de la noche, salí a coger taxi fuera del terminal. Y nunca se me acordé ahorita. Nunca se me olvidará cuando sale ese taxista y cuando vi fue que escalabró a todos los 4 y dijo: súbase que lo matan. Hijos, cuando Dios lo tiene a usted para una misión, así sufra. Te voy a recordar que dice la palabra en Hebreos 1:14. Porque se va a encontrar mañana con los evangélicos y le va a decir: no puede llamar a San Miguel, no puede llamar a San Gabriel, no puede llamar al ángel de la guarda, no puede llamar a San Rafael. Ay, sí, es que los curas me engañaron. Es que los curas no leen la palabra. Sí se pueden llamar. Son 4 y mire lo que dice la palabra. Es que no son todos ellos espíritus servidores. ¿Espíritus qué? Con la misión de asistir a los que han de heredar salvación. Por eso en la guerra espiritual se llama mucho a San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Por eso es que mañana cuando le pregunten, la palabra de Dios dice: aquí apareció Rubén a favor del plan de Dios. ¿Se acuerda cuando se desbarató la barca donde iba Pablo? En los Hechos de los Apóstoles nos narra, la barca llegó desbaratada. Y 3 días antes le dijo Pablo: no se preocupe, yo tengo una misión muy especial en Roma. Dios nos va a salvar por la misión que tengo. No va a perecer ninguno. Se burlaron de Pablo, pero ya llegaron. Hay misiones que tenemos en la vida. Hay gente que se enfermó en la familia para que orara en su enfermedad y salvara una familia. Pero nadie entendió la enfermedad. ¿Cómo entender los planes de Dios? Y añadió: no derramen sangre, échelo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan la mano sobre él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Ese era el pensamiento de él, devolverlo a su padre. Aquí vamos a ver el plan de Dios. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaba en camellos goma, bálsamo, resina de Galaad a Egipto. Y propusieron, y aquí viene el plan de Dios, aquí viene el plan del Señor. ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él. Mírame, ojo con los planes de Dios. Hay que, hoy, a esta luz espiritual que tengo, pues ya es muy fácil. Hace unos días estaba orando y Dios me pasó la película de mi vida. ¿Por qué Dios ha permitido tanto dolor? ¿Por qué tantas pruebas? Antes de renegar, antes de ir donde el brujo a preguntar, solamente debe consultar al Señor. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hacia dónde me lleva?
En nada se equivoca el Señor. Tal vez vemos la vida de José y cómo le iban a vender sus hermanos. Pero Dios se adelantó décadas, años se adelantó para colocar a José en Egipto. Allá también fue perseguido. Allá una mujer se enamoró de él, lo sedujo. Y qué maravilla uno algún día tener esa virtud en la vida de no caer. Pero no la tenemos, sí. No la tenemos. Amén. ¿O sí la tienen? Levanten la mano, ¿quién la tiene? Todos. Hago un aplauso para todos. Amén. Pero sin embargo, el plan siguió. Hay muchas cosas que vivimos y nos preguntamos, ¿por qué yo, si no le he hecho nada a nadie? ¿Le hizo algo David, Saúl, San José a alguien? No le hizo nada. Pero inocente lo vendieron y por inocente lo metieron a la cárcel. Allí interpretó los sueños y allí se olvidaron de él. Hasta que el problema fue grave. Hay una cosa del Salmo que dice, el rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión. ¿Le abrió qué? Lo nombró administrador de su casa, señor de todas las posesiones. Le trabaron los pies con argollas, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Ojo, hasta el tiempo de Dios. Todo es un tiempo maravilloso de Dios. Dios sabe en qué momento le va a soltar a usted la prueba y en qué momento le va a dar la bendición. Es un tema que no esperamos el tiempo de Dios. La paciencia, tenga paciencia, pero la paciencia es no dejar de orar. Cada vez me sorprende ver personas que dejaron de orar cómo están sus vidas. No deje de orar. Lo que ayuda a Dios es muchísimo, hijos. Hasta que llegó el tiempo y la palabra del Señor lo acreditó. Hijos, ¿qué podemos sacar de esa palabra? ¿Cuántas pruebas, cuántas enfermedades, cuántas angustias? Pero hoy le digo una cosa, mírelo con temor, abrace la cruz, no se suelte, que hay un plan perfecto. No le quiero dar una palabra de consuelo a ninguno. No le quiero dar la palmadita de la buena suerte a ninguno. Yo siempre le digo, claro, la guerra espiritual es violenta. Sacar una brujería, usted que la vive, no es fácil. O sea, si le dicen que es fácil, que eso es rapidito, que es en 2, 4 secciones mientras que le roban la plata, eso es mentira. Si usted no llega a la oración, a la Biblia, al rosario diario, a visitar el Santísimo, a orar, no va a ganar una batalla. Usted necesita que le digan, todo está bien para que se aleje de Dios. No es así. Dios no malcría. Dios no malcría. Y recuerda que Dios prueba muchísimo el cuerpo. O sea, si algo le va a probar Dios es el corazón, para saber si está. Por eso mucha gente va a escuchar a usted, gente espiritualmente que le dice, está en prueba, por favor permanezca bien. Y lea la Biblia. Por favor, lea la Biblia y entienda lo fiel que es Dios. Los tengo la tarea de leer Reyes y Crónicas. Y ahí va a encontrar que todos los reyes que llevaron al pueblo a la fidelidad, que vivieron la Pascua, la Semana Santa completa. Mire, lea la Padre, ¿cuáles son los días santos? Semana Santa. Ahí le dice que guarde los 7 días. Pero ahí se les ocurre hacer de todo. Y pasan días y semanas que no hacen nada. Entonces, ojo, Dios no se la dejó fácil, pero lo preparaba para una gran bendición. Ojo con la gente que ha tenido pruebas, porque pasando la prueba viene la gran bendición. Hijos, yo no quiero colocarle su pañito de agua tibia. La guerra espiritual es seria. Y si usted deja de orar, pierde. Ninguna brujería gana. Ninguna. Si usted se consagra a orar. Hay brujerías que no son de exorcismo, no son de nada, son de ayuno, son de oración. Cuando ustedes tengan un brujo atrás consagrado, tienen que consagrar. ¿Cuánto hace que no se confiesa? ¿Por qué no vuelve a Dios y comulga? ¿Por qué no vuelve a confesar? ¿Se va a ir de ese mundo sin comulgar? ¿Se va a ir de esa tierra sin recibir la promesa más grande? ¿Quién come mi carne y bebe mi sangre? No se suelte. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Por qué le da miedo entregarle su vida a Él? Yo le puedo decir a usted de frente que esto es sin dinero, porque tengo la confianza absoluta que Dios me dijo, vaya, imponga las manos, sane los enfermos, resucite los muertos, expulse los demonios y predique la palabra, que nada le va a hacer falta. Yo tengo esa promesa y usted puede decir, Padre, primero muerto, Padre, que darle plata a un cura. No me gustará estar cerquitica cuando Dios lo coge por ahí su corazón y empieza a colocarle en su pensamiento, lleva el diezmo a tal lado. Ay, que mucho les ha pasado.
Y por eso me encanta la gente que diezma de corazón, porque la obra es de ¿quién? De Dios. Bueno, Jesús, Dios Padre, nos coloca la parábola hoy de que Él nos da unas grandes bendiciones. Nos entregó una viña, nos entregó una vida, nos entregó una fortuna, nos entregó unos talentos. Y eso nos los dio para administrarlos. Y se fue de viaje. Mírame, pero hay un tiempo donde Dios viene a cobrarlo de Él. Su diezmo es sagrado, su primicia es sagrada, su ofrenda es sagrada. Para mí, le quiero pedir un favor de manera muy especial. Viva su Semana Santa. Lo espero aquí el domingo de Ramos. No sé aún cómo voy a programar las visitas a las comunidades, pero si lo programo va a estar toda la semana orando. La oración va a ser totalmente de día, larga y de día. ¿Por qué no le sirve a Dios? ¿Por qué no hace uno? ¿Cuánto hace que no se sienta a hacer un rosario por alguien? ¿Cuánto hace que no se sienta a orar un rosario por los jóvenes de la droga? Fácil juzgar. Es que los chinos de hoy, los chinos de hoy, los chinos de hoy. Qué fácil juzgar. Pero ¿cuánto hace? Usted no tiene derecho a juzgarme a mí porque usted no ha orado por mí. Si yo estoy en el pecado es culpa suya que no ha orado por mí. Usted me da garrote, usted me difama, usted me destruye con su lengua. Y es el mismo tiempo que puede gastar levantándome en una oración. Es el mismo tiempo. Tranquilo que cuando se muera voy y lo miro. Si muere hinchado fue porque habló del cura. Eso sí, amén, yo voy y lo miro. Y le digo, no espero que se vaya para tierra caliente porque usted lo va. El pueblo de Dios se le olvidó orar. A mí me impacta las caras cuando llegan, padre, mi hijo está mal, ¿qué tengo que hacer? Ore. De una vez. Esto es por su hijo. Es impresionante que no hace nada ni por sus hijos. Acabo de recibir un testimonio el domingo, el sábado, de una familia que su hijo salió de la droga y vino a pedirme una cita porque el joven quiere hablar conmigo. La oración de la mamá. La oración de la mamá. ¿Por qué no oran? Yo le digo una cosa, la iglesia es oración. Dios pidió que diera, pero que es fácil destruir, apedrear, matar, expulsar, y volvió a mandar otros. Hicieron lo mismo. Mandó a su hijo, lo mataron. Mira que yo el año pasado, le cuento mi testimonio hoy porque ayer había hecho el rosario en la mañana y me había quitado por el cansancio de la garganta. Pero yo el año pasado, mi mente y mi salud me decían que en diciembre me iba no me iba del sacerdocio, pero sí me iba de trabajar y de predicar al ritmo que iba. Lo pensé, mire, los lunes me amanecía la garganta como si me hubieran metido brasa y yo venía seriamente alimentando la idea de que debía irme a descansar un poco de tiempo, de predicar. Pero llegó la fiesta del Sagrado Corazón y se me ocurrió un día hacer la novena. Y le dije al Sagrado Corazón, si usted me echa la mano, si usted me sana esa garganta, me la lista, me la deja bien para vaciar gente, cuente que seré su apóstol. Seré su apóstol. Y él me fue llevando que la hora santa es muy importante, el primer viernes y el primer domingo. No sé qué misión tengan. Tengo misa en Villapinzón el domingo en la tarde al Sagrado Corazón. Y todas esas cosas pero hice un pacto con él. El pacto de servirle, el pacto de entregarme. Y mire que estoy mejor. Este año me he sentido muy bien de la garganta. ¿Por qué tiene miedo de entregarle a Dios su tiempo? ¿Cuánto tiempo perdemos en el día? ¿Cuánto mundo de bobadas nos hemos llenado? Si usted hubiera empezado ese tiempo que pierde, hubiera empleado el 10%, ya seríamos santos. Ya había levantado a su familia, había levantado a sus hijos, había levantado su hogar. ¿Cuánto tiempo perdemos? Y el Señor le pide que siembre, ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no edifica? ¿Por qué no construye? ¿Por qué no da una palabra? Porque la iglesia es vida, la iglesia es poder, la iglesia es buena noticia, la iglesia es sanación, la iglesia es liberación. Por eso le dice, vaya por el mundo entero y sea discípulo mío. ¿Por qué le cuesta orar? Ni siquiera por usted ora. Ahora que está en guerra espiritual, ni siquiera por usted lo hace. Ojo con el Señor nos pide sus frutos. Y por eso después perdemos muchas bendiciones. Dios, ¿por qué me quitó la bendición? Porque usted no ha producido. Porque usted es un tema egoísta de la iglesia, de usted y de mí, que no oramos, que no servimos. ¿Cuánto hace que no visita un enfermo? ¿Cuántos de su familia? Tengo un caso de una mujer que su esposo gana bien, no tienen hijos, pero le dijo, si usted no va a ser buen hijo, que su mamá lo necesita, de ir a llevarle un mercado mensual, de ir a pagar el médico, es mejor que se vaya de mi casa y separemos. ¿Para qué trabaja? ¿Para qué tiene esa pensión? ¿A quién se la vamos a dejar? Y le costó, pero hoy ese esposo lo formó y saca una semana para irse con su mamá a pagar todo lo que necesita, llevarle sus medicamentos, llevarle su mercado, de esa pensión.
Pero hubo una mujer que le inculcó que si no tenía eso para servir, ¿qué teníamos que ahorrar? Nos pueden criticar a nosotros, pero las obras que hemos hecho es para llevar gente a orar. A mí cuánto me gustaría que el año entrante, cuando estuvieran los 40 cuartos, irnos con 40 personas a ayunar, orar, y apenas llegar el domingo de Ramos aquí a vivir una Semana Santa totalmente de santidad. Este mundo lo va a cuadrar la oración. Los hombres de oración son tan poderosos que cambian la historia de la vida. Bueno, mi mamá hizo tanta oración. Un ejemplo, usted hizo oración, no vio los resultados, pero algún día van a florecer. A mí como me encanta la historia del profeta Eliseo, en el capítulo como 7 del segundo libro de los Reyes. Resulta que unos pícaros mataron a un tipo, ya había muerto Eliseo, mataron a un pícaro y unos pícaros mataron a un señor y sintieron un tumulto y les dio miedo y pasando por un potrero lo botaron. Y resulta que el muerto dio vueltas y cayó sobre encima de la tumba de Elías. ¿Y resucitó? ¡Resucitó! Yo tengo una historia de una familia que se burlaron todos de esa familia porque el viejito se la pasaba siendo adorador nocturno. Era adorador nocturno. Pero resulta que ese viejito fue adorador, sus hijos pasaron dificultades de niños, pero hoy son unos prósperos de miedo. ¿Quién sembró? ¿A ustedes les da pena orar, entregarse por una familia, llevar una familia santa? Van al Santísimo, les da miedo colocar el estado. Pero si estuvieran con la cerveza en la mano, colocan águila. Le quité la costumbre a un amigo que desayunaba y foto. Y lo llama el único que tuvo que tragar hoy, el único que tuvo huevos y chocolate, es el pendejo. Hasta que le quité la costumbre, nos encontramos un día cara a cara y dijo, padre, ¿por qué me da tan duro? Y por fachoso, el único que tiene que tragar es usted. ¿Cuánta gente come mejor que usted y no fotografía nada? ¿Por qué tiene que contar ustedes? Por contar es que tengo una niña que le dañaron su cuerpo porque colocó una foto en el estado el día que se graduó. Ahí la tienen destruida. Entonces no olvide que Dios nos va a pedir ¿qué? Cuentas. ¿Nos va a pedir qué? Cuentas. Nos va a pedir cuentas. La iglesia de Dios es una iglesia que está destinada. Vayan y den fruto. Vayan y den fruto. Vayan por el mundo entero. Hagan discípulos míos. Al menos hagan sus familias discípulos, que no es fácil. Al menos que sus hijos sean discípulos suyos, que no es fácil. Amén. Al menos conviértanse en ustedes y convertirnos nosotros en discípulos del Señor, que no es fácil. Creo en Dios.